Bueno, entonces vamos a pasar al mensaje. Bien rápido, una llamada, pastor, ya de la manita Carlota. Sí, rapidísimo. Y es impresionante cómo el hermano Ricardo ha estado entero. Muy fuerte. Es parte de su carácter, alegre. Su confianza, obviamente, en el Señor. La certeza, precisamente como le acaba de decir, ¿no? La gran diferencia que hace la certeza. Y precisamente hoy vamos a ver precisamente eso, la gran diferencia que hace la certeza, el saber, el conocer. Vamos a ver precisamente eso hoy en esta narración de la resurrección de Cristo. Vamos a ver que, si ustedes recuerdan, ese domingo de resurrección, pues obviamente los discípulos y las mujeres que se habían dispuesto para ir al sepulcro no tenían ni la más mínima idea de que, o pensamiento de que Jesucristo iba a resucitar, y estaban muy tristes. Hablamos, por ejemplo, de la partida del hermano de Sergio, y obviamente entre quienes están más cerca de la persona es más grande el dolor, ¿verdad? Obviamente a nosotros nos da pena el dolor de ellos, pero no nos duele como les duele, por ejemplo, a Sergio, o como le duele a doña Mari, como su mamá. Entonces, entre más amor, también más dolor, ¿verdad? Y es precisamente lo que estos discípulos estaban pasando. Amaban a Cristo, pero este Jesús a quien amaban y en quien tenían su esperanza, no solamente de estar con Él y seguir amándole, pero ellos habían creído que Él era el Mesías, el Redentor, pero ahora estaba muerto. Imagine cómo pasaron el fin de semana los discípulos y las mujeres. Primero en la crucifixión, viendo tan profundo dolor que sufrió el Señor. Imagine usted el dolor de María también ahí como madre, y de estas mujeres que le amaron profundamente. Los discípulos, pues obviamente pudo más su temor, ¿no?, que huyeron, pero también estaban dolidos, y sus esperanzas estaban entonces hechas trizas, estaban sepultadas también junto con Jesús. Así que, aunque esta era el amanecer más glorioso en toda la historia de la humanidad, en sí el amanecer no empezó así para ellos. Había una oscuridad, pero no solamente una oscuridad natural por el amanecer, pero había una oscuridad en sus corazones por la tristeza que estaba opacando su fe. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo durante esta narración de los primeros 10 versículos del Evangelio, del capítulo 20 del Evangelio de Juan, nos dejan ver primero la evidencia de la tumba vacía, la evidencia de los lienzos puestos ahí, del sudario, y vemos cómo reaccionaron María Magdalena, Pedro y Juan, y cómo durante la narración fue clareando su entendimiento, conforme también iba clareando la mañana. Así que, si tiene ahí sus Biblias, me gustaría que leamos el pasaje, versículos 1 al 10 del capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, que era, ¿cuándo? Domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muy bien, entonces vamos a ver el primer encabezado el día de hoy. La oscuridad de la desesperanza. Era el amanecer del primer día. Como dije, era domingo. Pero dice entonces el versículo 1, cuando era aún oscuro. ¿Cómo sucede en un amanecer? Podrían ser quizá entre las 3 y las 6 de la mañana. María Magdalena, ¿quién era? Pues no sabemos mucho, pero sí nos dice la palabra de Dios en Marcos 16:9 y en Lucas 8:2 que el Señor había expulsado 7 demonios de ella. Entonces María Magdalena fue al sepulcro junto con otras mujeres. Esto lo sabemos por los otros evangelios también. No iba sola. De acuerdo a Marcos 16:1, estas mujeres llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, lo que nos hace ver que no estaban esperando ver a Jesús resucitado. Piense entonces en el estado emocional de estas mujeres. Van con un profundo dolor y tristeza. Y como dije, de hecho, el simbolismo que Juan emplea sobre las tinieblas y la luz a lo largo del Evangelio nos hace ver que esta mención de la oscuridad del amanecer simboliza precisamente la fe opacada, oscurecida por la tristeza, por el dolor, por la desesperanza y aún por la decepción de las mujeres y de los discípulos que habían creído y que habían seguido a Jesús en su ministerio con la expectativa de ver a su Señor coronado como rey. Recuerda también los discípulos ya estaban haciéndose también a un lado de Jesús, ¿no? Gobernando. ¿Se acuerdan que discutían quién será el mayor, no? Pero no fue así. En lugar de eso, ahora tenían ya una oscura perspectiva de un Mesías sepultado. Y para muestra un botón, ¿usted recuerda el relato del encuentro de Jesús, que Jesús tuvo con los dos discípulos en el camino a Emaús? Esto realmente nos deja ver la tristeza y la decepción que sentían tras la muerte y la sepultura de Cristo. Y si usted quiere buscar ahí en sus Biblias, en Lucas 24:17, y seguirme usted ahí con la vista, sin perder Juan, yo solamente les voy a dar como una paráfrasis, pero usted puede observar ahí a partir del versículo 17. Lo que sucedió en esta ocasión fue que el Señor se acercó a estos dos hombres mientras ellos caminaban, y sin que ellos le reconocieran, les preguntó: ¿qué platican? ¿Por qué están tristes? Y esa palabra que usa Lucas como tristes, realmente en el griego significa tristes y desilusionados. Y uno de ellos le respondió ahí en el versículo 18: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días? Y el Señor preguntó: ¿pero qué cosas? De Jesús Nazareno. Era un profeta, escuche, era un profeta, fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron.
pero nosotros teníamos la esperanza que Él era el que había de redimir a Israel. Pero, oh decepción, ¿ves la oscuridad en sus corazones con la que habían vivido, por lo menos en los últimos 3 días? Ahora en versículo 22 de ese mismo pasaje de Lucas. Pero ahora estamos asombrados porque algunas mujeres que fueron al sepulcro no hallaron el cuerpo, pero cuentan que han visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, Pedro y Juan, y han confirmado que la tumba está vacía. Pero a Él no le vieron. Entonces esta segunda parte también nos deja ver que ya estaba empezando a amanecer en el corazón de los discípulos, aunque todavía no estaba muy claro, pero ya estaban asombrados por esas noticias que habían escuchado de las mujeres. Ahora, volviendo a la escena de Juan en el capítulo 20, vamos a ver en el versículo 2 que en el entendimiento y en el sentir de María Magdalena aún estaba oscuro. Ahora, déjeme hacer una nota aclaratoria aquí. Hay gente escéptica que normalmente ataca la doctrina de la resurrección y muchas veces encuentran las narraciones como contradictorias, porque en este caso Juan solo menciona a María Magdalena, mientras que por ejemplo Marcos menciona también a María, la madre de Jacob, y a Salomé. Entonces, ¿qué dicen? Ajá, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo, ¿ven? Contradicción. Pero observe usted en el versículo 2 de ese capítulo 20 de Juan, lo que María Magdalena dice. Ella usa el plural y dice, y no sabemos dónde le han puesto. Lo que hace ver que ella no estaba sola, ¿verdad? Así que normalmente lo que los hombres empiezan a buscar para decir, hey, ya ves, la Biblia tiene errores, se contradice, son realmente cosas que se pueden armonizar. Ahora, lo que parece evidente es que aunque varias mujeres salieron juntas, María Magdalena fue la primera en llegar a la tumba. Ahora, si usted revisa los otros relatos de los evangelios sinópticos, va a observar que aunque mencionan a las otras mujeres, la primera que nombran en la lista es ¿quién? María Magdalena. Y luego mencionan a las demás. Por ejemplo, en Lucas 8:2, al mencionar que el Señor sanó a varias mujeres, también Lucas nombra a María Magdalena primero. Y vamos a ver para la próxima ocasión que me toque predicar, que a la primera persona que Jesús aparece resucitado es a María Magdalena. ¿Le llama eso la atención? ¿Qué de especial había en María Magdalena? Ahora escuche el comentario de J.C. Ryle. De todos los seguidores que tuvo nuestro Señor en la tierra, parece que ninguno le amó tanto como María Magdalena. Ninguno se sentía tan en deuda con Él. Ninguno sintió con tal intensidad que jamás se podía hacer lo suficiente por Él. En pocas palabras, al haber recibido mucho, amaba mucho. Y al amar mucho, hizo mucho, a fin de demostrar la veracidad de su amor. Así que María Magdalena iba al sepulcro motivada ¿por qué? ¿Por la fe? No, por su amor, por su amor. Hermano, ¿ella es la misma mujer que estaba en el auditorio o es diferente? Es otra, no es la misma. Con todo y que en su corazón no había esperanza de verle vivo, este es el Señor quien le había liberado. Este es el Señor
que le había sanado de tan horrorosa opresión de demonios. Así que en su vida no había nadie más importante que Jesús. Le pregunto, ¿es Jesús la persona más importante en su vida? Al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Es lo que dijo el Señor. ¿Cuánto es que el Señor le ha perdonado a usted? ¿Poco? ¿O mucho? Quizás se siente una persona que no ha sido tan pecadora como otros que sí son pecadores marca diablo, ¿no? Eso es triste, pero hay gente que se percibe a sí mismo de esa manera. Yo no soy tan malo, ¿no? Pero hermanos, realmente lo que necesitamos hacer es orar al Señor para que Él traiga a nuestros corazones la convicción de la gravedad de nuestros pecados. De manera que quedemos asombrados de ese inmenso amor de Dios, de su asombrosa gracia, que estuvo dispuesto a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar y darnos así su perdón, y que entonces eso nos lleve a actuar. Y al igual que María Magdalena, motivados por amor a Él, también respondamos en amor, aun y cuando nuestro entendimiento todavía es débil o nuestra fe es débil. No entendemos todavía muchas cosas, y sobre todo aquellas que pensando acerca del futuro, ¿verdad? Suelen ser algunas confusas para nosotros, como fueron confusas para ellos estos eventos. ¿Cómo es que Jesús iba a morir? ¿No es maldito por Dios aquel que es colgado del madero? ¿Era realmente el Hijo de Dios? Entonces, la realidad es que cuando nosotros atravesamos por dificultades, por conflictos, por tristezas en nuestra vida, por desesperanza, por desaliento, esas cosas oscurecen nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nuestra mente es más susceptible a llevarnos a los peores escenarios posibles. Nos vamos siempre a lo peor de los casos. Y sería entonces más fácil, cuando estamos en una situación así, de oscuridad emocional, que caigamos en el engaño. Y vea la experiencia de María Magdalena. Con todo y su gran amor a nuestro Señor, la oscuridad de su corazón le llevó a una conjetura equivocada. Así que vamos al segundo encabezado. El engaño de la confusión. En el versículo 2, estamos ahí en el capítulo 20, vemos que al ver la piedra quitada, ¿qué pensó? Se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. O sea, no basta que ya esté muerto. Estos hombres perversos se lo han llevado aún para deshonrar su cadáver. Hasta allá se fue. Así que a su dolor por la pérdida del Señor estaba añadiendo otro, cuando en realidad lo que estaba sucediendo delante de sus ojos era el indicio del evento más asombroso que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero ella no lo vio así, no lo entendió así. Para ella había ocurrido algo terrible. Por eso entonces corre a avisar a Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba, que obviamente sabemos que es Juan. Así que lo que para ella era una pésima noticia, la realidad es que Dios tenía la mejor noticia.
para nosotros. La realidad fue que un ángel descendió del cielo para remover la piedra. ¿Para qué? ¿Para que el Señor pudiera salir? No. Como vamos a ver más adelante en el capítulo 20, en el versículo 19 de Juan, vemos que el Señor se aparece en medio de ellos, aun cuando ellos tenían las puertas cerradas. Así que la piedra no la removió el ángel para que el Señor pudiera salir, sino para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar y así poder dar ese testimonio al mundo entero. Ahora se deduce en base a los otros evangelios que en el proceso que María Magdalena corre a dar la noticia a Pedro y a Juan, las otras mujeres que habían salido junto con ella y que habían llegado después al sepulcro tienen la experiencia de ver a los ángeles que aparecieron para darles la noticia que el Señor había resucitado. Pero María Magdalena no estaba ahí. Por lo tanto, entonces ella sigue con su engaño, con su confusión, con su falta de entendimiento de lo que en realidad estaba pasando. Ella entonces seguía sumida en la tristeza. No había comprendido la gran verdad de la resurrección de Jesús. Así que para ella sí que ese amanecer era oscuro. Y hermanos, no debemos permitir que en la oscuridad de nuestra tristeza, de nuestra confusión, opaque nuestra fe y nos lleve entonces a pensar lo peor. No pasemos por alto las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, las hermosas promesas que tenemos en su palabra. Él ha prometido que no nos ha de dejar, que nunca nos ha de desamparar. Amén. Así que tenemos la más grande seguridad en nuestro Dios fiel e inmutable. ¿Cómo está ahora su corazón? ¿Hay claridad? Posiblemente. Pero hermanos, todos vamos a pasar por momentos donde estemos enfrentando con estas emociones: tristeza, desilusión, desesperanza, desaliento. Y acuérdese entonces, cuando esté en esa situación, de María Magdalena. No crea el engaño que le hacen pensar sus circunstancias. No crea en el engaño de Satanás. Crea en las promesas de Dios. Entonces, vamos a ver ya en el versículo 3 que Pedro y Juan, ellos no salen contentos, ¿verdad? Diciendo, esto será cierto, vamos. Ellos aparte habían oído también el testimonio de las otras mujeres que habían llegado para decir que los ángeles habían dicho que el Señor había resucitado. Pero ustedes van a ver en la narración de los otros evangelios que ellos pensaron, esto es locura. Esto es locura, no puede ser. No puede ser cierto. Entonces, cuando ellos salen corriendo, salen también en incredulidad a verificar lo que había acontecido. ¿Y quién corrió más rápido? Juan. Vamos a ver entonces el tercer encabezado. La luz del entendimiento. Ahora quiero entonces llamar su atención sobre una progresión en el entendimiento de Juan y muy probablemente también de Pedro. En esta sección es claro que al menos el entendimiento de Juan se fue iluminando, así como el amanecer también iba clareando. Aunque Juan llegó primero al sepulcro, ya sea por temor o por precaución o por su carácter tímido, decidió mejor no entrar. ¿Y qué es lo que hizo? Se inclinó nada más a ver. ¿Y qué vio? Vio los lienzos puestos allí. Ahora entonces, esa palabra vio del versículo 5 es la palabra griega blepo, que significa dar un vistazo, pero sin necesariamente de llegar a una comprensión, a un entendimiento o a una conclusión.
simplemente notó que los lienzos estaban ahí, puestos. Acto seguido, en el versículo 6, dice que Pedro llegó detrás de Juan. Pero ahora se van a invertir los papeles, porque es Pedro quien entra primero al sepulcro, porque a él nada lo detuvo. Nada raro pensando en el temperamento o en el carácter impulsivo de Pedro, ¿verdad? Él llegó y sin preguntar, yo voy directo a donde tengo que ir. Así que una vez dentro, ¿cuál fue la experiencia de Pedro? Ahí la ve en el versículo 6, en la segunda parte. Vio los lienzos puestos allí. Lo mismo que Juan, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra palabra diferente. Yo no sé si alcanza a leer, pero si no, esa palabra griega es teoreo, que tiene más bien el sentido de examinar con atención o mirar cuidadosamente. Entonces, note que pasamos de dar un vistazo a examinar con atención. Y hermanos, yo no sé si se imaginan cómo estaban el corazón de Pedro y de Juan latiendo en ese momento. Ahora, Juan también entró, por lo que también vio la escena completa. Y aquí se me pasó nada más mencionar que lo que vio además Pedro fue que el sudario, pero no el sudario no estaba simplemente botado, sino que dice que estaba enrollado. Y esa palabra enrollado quiere decir plegado cuidadosamente. Así que cuando Juan ve también la escena, ambos se dan cuenta que las palabras o que el pensamiento que tuvo María Magdalena de que habían robado el cuerpo no concordaba con lo que ellos estaban viendo. Si alguien hubiese robado el cuerpo, seguramente se lo hubiera llevado con todo y el lienzo. Porque este lienzo, si ustedes recuerdan cómo Nicodemo y José de Arimatea lo envolvieron con mirra y aloes, la mirra actuaba como si fuera un pegamento. Entonces iban untando entre los lienzos y esta mirra actuaba como casi como chapote que hacía que se pegara al cuerpo. Así que quitar los lienzos sería un trabajo difícil, molesto y que iba a tomar bastante tiempo. Y ningún ladrón se iba a tomar esa molestia y de además también tomar el sudario y enrollarlo tan cuidadosamente. Así que esto desecha esa teoría que hoy también muchos dicen: robaron el cuerpo. Y fue la teoría que los mismos romanos promovieron, pagándole a los soldados. ¿Recuerdan? Ustedes digan que se robaron el cuerpo mientras dormían. ¿Cómo vieron mientras dormían que entraron ladrones? Pues un poco raro, ¿verdad? Además de que el quedarse dormidos para los soldados era desatender su obligación que les costaba posiblemente hasta la propia vida. En fin, cada que ustedes escuchen teorías similares, siempre va a haber cabos sueltos, siempre. No hay una lógica. De hecho, se necesita aún más fe para creer esas teorías, ¿no? Pero vamos a ver ahora entonces la última parte del versículo 8, donde dice que Juan también vio
y ese es el tercer, vio y creyó. Pero también aquí es una palabra diferente en griego, y la palabra es eidon. Según el diccionario Vine, esta palabra sugiere percibir con claridad, que lleva a una plenitud de conocimiento. Para Juan, la tumba vacía, los lienzos colocados allí y el sudario enrollado fue la evidencia suficiente y contundente para creer. La oscuridad de ese amanecer, al menos para Juan, entonces se había desvanecido, y muy probablemente también para Pedro. Juan no nos dice nada de Pedro, pero Lucas sí nos dice, en Lucas 24:12 se los voy a leer. Dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, la palabra que utiliza aquí Lucas también puede usarse en dos sentidos: maravillarse por algo terrible o por maravillarse por algo realmente bueno. Pero en este caso, no creo, personalmente, mi creencia personal, no creo que Pedro se maravillara en un sentido negativo, decir, uy, esto está peor, ¿no? Si iba con Juan, seguramente habrían comentado. Juan le hubiese dicho, pero lo estamos viendo con nuestros ojos. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Entonces, vamos a pasar a nuestro próximo encabezado, la bendición de creer. Ahí en el final del versículo 8 estamos, donde dice que vio y creyó. ¿Pero creyó qué? Lo acabo de decir, ¿no? Aquel que le amaba con tan grande amor había resucitado de los muertos. Que este Jesús sí era el Mesías, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Juan, muy honesto, ahí en el versículo 9, dice que porque aún no les había caído el 20 de la resurrección, no habían creído antes. Aún no habíamos entendido la escritura, dijo, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Y qué cree? La escritura también da testimonio de que un día usted y yo resucitaremos. ¿En verdad lo cree? ¿O es solamente una esperanza vaga? ¿O es una certeza? Si usted ha creído en Cristo, si usted ha visto la sangre de Jesús brotando de esa cruz para perdón de sus pecados, y ha experimentado esa purificación con la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted tiene vida eterna. Y sabemos que el Señor no es hombre para mentir. Ahora entonces, la gran bendición de creer, la fe en cuanto a la resurrección del Maestro, ¿qué hizo para Juan? Lo sacó de la oscuridad, de la tristeza, de la confusión, de la derrota, para afirmarle la luz de la verdad. Y así también lo haría con los demás discípulos y con las mujeres que tanto amaron a Jesús. A María Magdalena no le había llegado todavía esa hora, pero llegaría el día, o el momento más bien, porque sucedió el mismo día que el Señor apareció a ella, en que se iba a iluminar entonces su día. ¿Y de qué manera? Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a pasar al siguiente encabezado. El privilegio de compartir. Dice en el versículo 10,
y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cómo piensan que volvieron? ¿Aún tristes? Yo creo que triste, porque bueno, Juan dice que él vio y creyó, porque lo que el Señor le había dicho antes de morir, antes de partir. Pero Pedro no, Pedro ni Marta. Pero en este caso hablamos de Pedro y de Juan. Ciertamente no podemos afirmar nada con respecto a Pedro. Bueno, por lo que vimos en el pasaje de Lucas, vimos precisamente que sí, él se maravilló. Y es lo que yo les decía, mi experiencia personal es de que él sí empezó a entender que no regresó igual que como salió, con la misma desesperanza, con la misma tristeza. Regresó ahora meditando en lo que había visto, en eso que había sucedido en esa cruz, en ese sepulcro. Pero ahora entonces ellos tenían que ir a contar lo que habían visto a los demás. Y mis hermanos, ese es un privilegio que el Señor también nos da a nosotros, de ir y contar la historia, porque aún es más que una simple historia. Es un privilegio conocer ahora a este Cristo resucitado, tener la certeza de la salvación, de la redención, que tenemos vida eterna en Cristo, que la misma resurrección de Cristo es lo que nos da a nosotros el poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la culpa, sobre la tristeza. Y hermanos, ustedes pueden ver a la gente muy contenta, pero ustedes no saben lo que realmente hay en el fondo de esas personas. Pero aún, hermanos, si nosotros cuando nos encontremos en esos momentos difíciles en nuestra vida, tenemos el privilegio no solamente de compartir lo que sucedió, pero ahora el poder vivir y tener esa esperanza, con esa luz que recibimos de la palabra de Dios, con esa luz que nos da también su Espíritu. Podemos ahora vivir con seguridad, con gozo, en medio de las dificultades. Así que hermanos, no ha habido en toda la historia de la humanidad un amanecer más glorioso y más importante que en ese día que nuestro Señor resucitó. Así entonces volvamos a los nuestros, volvamos a los nuestros. Usted va a ir ahora ¿con quién? Con su familia, ¿no? Quizá no va a ver a todos, pero cuando usted los vea, no deje de contarles la historia, no deje de proclamar esta gran verdad, que el Señor está buscándoles, que el Señor desea rescatarles, que el Señor desea salvarles, que Él estuvo dispuesto a morir por sus pecados. Y ahora también váyase con eso en mente, que aun cuando nosotros todavía no entendemos algunas cosas, podemos tener dudas, pero si hay un amor en nosotros hacia el Salvador, si hay una comprensión de cuánto Él nos ama, de cuánto Él nos ha perdonado, de cuánto Él está dispuesto a darnos, podemos todavía nosotros, sin entender, estar dispuestos a servirle, estar dispuestos para amarle. Por eso decía en Pablo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y Señor, qué hermoso es ver este relato de Juan, Señor, y nos maravillamos, Señor, de ver cómo de una manera asombrosa tú has operado, Señor, y especialmente en este evento de la resurrección. Señor, este es el evento que realmente es el pilar de nuestra fe. Señor, es el que nos sostiene día tras día, porque sabemos que servimos a un Dios vivo, que amamos a un Dios vivo, que nos ama, no solamente que espera ser servido como un amo intransigente, pero que eres un Dios amoroso, un Dios que nos ama, que nos sigue amando, que nos ha demostrado ahí en la cruz, pero que nos lo sigue demostrando día tras día, Señor,
no dándonos el pago de nuestros pecados, Señor, porque si nos das el pago de nuestros pecados, lo que realmente merecemos es en este mismo instante caer muertos. Pero Señor, en tu gran misericordia y en tu gran paciencia y en tu gran amor, sigues llamándonos, sigues hablándonos. No te cansas, Señor, de buscarnos y de hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a responder, Señor, así como lo hizo María Magdalena, con ese amor. Señor, ayúdanos a entender cuán grande es nuestro pecado y cuán grande, Señor, es lo que tú nos has dado, Señor, en tu perdón. Para entonces amar mucho, Señor, porque tú eres digno de nuestro amor. Gracias, Señor, que tú ahora nos das esa capacidad de amarte. Y ayúdanos, Señor, a darnos entendimiento, porque aún, Señor, hay dudas en nosotros. Y así como Pedro y Juan, nuestro entendimiento aún quizá está un poco entenebrecido. Pero, Señor, que nuestro corazón sea diligente para buscar, para examinar, para no simplemente quedarnos aquí observando y escuchando y diciendo, ok, bueno, ya sabía todo eso, pero realmente, Señor, llegar a comprender, examinando, y que ese examinar, Señor, nos lleve precisamente a percibir y a conocer con certidumbre, para no tener temor, Señor, de nada en este mundo, ni aún de la muerte. Y aún como Pablo, Señor, aún estar esperando ese día en que nosotros podamos partir, Señor, y no ver como una desgracia, Señor, el momento en que tú nos lleves, o quizá recibamos la noticia de estar enfermos, de tener un cáncer o de tener algo que va a acabarnos rápidamente. Que más bien eso produzca a nosotros un gozo de saber, Señor, que estamos más cerca de verte. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo, y pedimos que si alguno aquí, Señor, todavía no te conoce, todavía, Señor, no ha creído a ese testimonio de la tumba vacía, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en sus corazones para transformarles, para alumbrar su oscuridad. Lo pedimos, Señor, y sabemos que tú eres capaz de hacerlo porque tú eres todopoderoso. Te damos gracias por este tiempo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.